¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Sala de Prensa en Caracol Ahora, inmediatamente después de la edición central. Hoy no, porque hoy tuvo el canal Caracol la transmisión del partido del preolímpico entre Colombia y Venezuela. Vamos a hablar hoy en este espacio con nuestros periodistas, con nuestros invitados, de un tema que genera muchas miradas, muchas preguntas, muchas reacciones. Se compadece semejante espectáculo que están dando dos de los más importantes funcionarios del Estado. Hablo del presidente de la República y el fiscal general de la Nación, agarrados, excúsenme la expresión, como si estuvieran en plena campaña política, o a lo mejor lo están. Ya pues trataremos de hablar del tema. Todo por cuenta de declaraciones de lado y lado. Peleas que no son nuevas, que llevan mucho tiempo, que han subido de tono, pero que en las últimas horas ha tomado un tinte ya que genera de verdad reacciones de indignación. Escuchemos inicialmente, y ya le doy paso a nuestros invitados, a mi invitada María Margarita Zuleta, pero antes de eso, veamos en lo que ha terminado la pelea entre funcionarios como este, que vemos que es el fiscal general de la Nación, y repito, el presidente de la República. El jefe del Estado, en su correría por el Pacífico, dijo este fin de semana lo siguiente, refiriéndose a las actuaciones del fiscal Barbosa. Quieren echar otra vez. Lo advierto. El fiscal en su desespero, porque algo ocultan, que no quieren cumplir la Constitución, algo ocultan, va a intentar coger presos e iniciar procesos a varios de ustedes, porque me está investigando a mí. Y a mí me importa un comino que me investiguen. Lo que pasa es que la Constitución dice que él no tiene la competencia para investigarme. Te lo hace por los lados y se burla de la Constitución y está ejerciendo una sedición. Habló de sedición, señaló de sedición al fiscal general de la Nación. Al día siguiente, esto respondió el fiscal general Francisco Barbosa. Son absurdas porque lo que ha hecho la Fiscalía General de la Nación es adelantar sus competencias y sus funciones conforme a la Constitución y la ley. Me parece que es una amenaza contra mí, contra la rama judicial del Poder Público, contra la Fiscalía General de la Nación. Y lo que hace el presidente de la República es de nuevo crear una cortina de humo producto de la cantidad de problemas que tiene. Es una persona que perdió la gobernabilidad del país, es una persona que perdió el control de la seguridad del territorio nacional, es una persona que está angustiado por la investigación avanzada contra su hijo por delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito por servidor público. Bueno, en esas estamos, en esos dimes y diretes entre, repito, dos funcionarios que ostentan, pues uno, la primera magistratura del Estado, el presidente Gustavo Petro, y este último que ustedes veían, quien es el responsable del más importante ente de investigación y de acusación en Colombia, fundamental para el funcionamiento de la rama judicial. Quiero saludar a mi invitada antes de saludar a mis colegas de Noticias Caracol, María Margarita Zuleta, quien es directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Paca, gracias por acompañarnos como siempre, usted tan querida. Y yo quisiera una primera mirada, una primera aproximación a esto que es, no el epílogo, digamos, es el último episodio de una cadena de enfrentamientos, de dimes y diretes, de ataques que hacen pues que la sociedad hoy se pregunte en qué estamos. Paca, buenas noches. Buenas noches, Juan Roberto, y muchísimas gracias. Sí, me parece lamentable la situación. Yo recuerdo conversando con ustedes hace cerca de 8 meses una escena similar en donde se sacaban los dientes y los únicos que perdemos somos los colombianos en términos generales. Y lo que más pierde es las reglas del juego de una democracia como esta. Es un episodio absolutamente lamentable y lo que es angustioso es que es repetitivo. Hace 8 meses tuvimos algo similar, que la presidente le dijo algo al fiscal, dijo que era su subordinado, el fiscal le dijo que él no conocía la Constitución, que no era su subordinado y que iba a tener que irse del país. Y ahora estamos repitiendo una escena igual de grotesca, en donde
Lo claro es que ninguno de los dos respeta la institucionalidad ni las reglas del juego de nuestra democracia. Y ahí viene un argumento, Paca, que mencionaba incluso el diario El Espectador en su editorial de ayer domingo. Y claro, dice, aquí evidentemente, y ¿cómo es que dicen? Para pelear se necesitan dos, decía mi abuela. Pero decía el editorial muy atinadamente que el presidente de la República no puede confundir unas investigaciones de unos entes de control, en este caso la Fiscalía, la misma Procuraduría, el Consejo Electoral, ni con una persecución política, ni con un interés oculto, según el mandatario, de querer sacarlo del poder. Es que la declaración, estoy de acuerdo, la declaración del presidente Petro es muy desafortunada. Primero, confunde las reglas del juego y las confunde de una forma dramática, porque dice que intentan ocultar algo. Resulta que la Fiscalía debe trabajar en silencio. Si la Fiscalía cuenta lo que está haciendo de sus investigaciones pierden eficacia. Pero además, si cuenta que está investigando, atenta contra ese derecho de la presunción de inocencia. Entonces, por eso la Fiscalía tiene que trabajar en silencio. Vamos, es una cosa que uno no entiende. Pero además mezcla los temas. Dicen, los va a coger presos a ustedes porque me están investigando a mí. Digamos, hay como unas amenazas, unas situaciones que son muy extrañas, que no se entiende muy bien qué es lo que está diciendo. Pero, por otro lado, el fiscal, en lugar de responder, presidente, yo cumplo con mi función y mi función es investigar en silencio, empieza a hacer control político, en donde esa tampoco es su función. Entonces, digamos, es completamente desafortunada, pero la respuesta es también dramática. Sí, estaba aquí leyendo los apartes de ese editorial del Espectador de ayer domingo, que es maravilloso. Dice, entre otras cosas, y les da palo a todos, a las dos partes, para que quiero su opinión. Dice, mire, el presidente habla de la Casa de Nariño, dice, adopta el discurso de la persecución para enardecer el debate público y pasar de agache en la asunción de responsabilidades. Y si quiere vamos repartiendo culpas por pedacitos. Entonces, primero el presidente, como usted dice, confundiendo una cosa con la otra. Ya hablamos del fiscal, que ese es otro capítulo también interesante. Pero en el caso del presidente, ¿a qué está apostando el presidente según lo que usted ha visto en estos últimos días, Paca? Primero, hay una cosa que hemos conversado con usted muchísimas veces, y es que la falta de ejecución del gobierno Petro es dramática. Y ya las personas lo están sintiendo. Las personas que tenían una gran expectativa, que están esperando bienes y servicios públicos, no ven la acción del gobierno. Entonces, el presidente regaña a los ministros en público. Les dice, es que ustedes vienen aquí como si cada uno trabajara por aparte. Pues para eso se requiere un director de orquesta y él es el director de orquesta. Él es el que tiene que ponerlos a trabajar de forma coordinada. Entonces, en estos escenarios en el Pacífico colombiano, él se ha dedicado a regañar a los ministros y ahora a regañar al fiscal. Y él está ahí dándole la cara a una comunidad que le está diciendo, votamos por usted y no vemos que usted esté cumpliendo sus promesas. Entonces está prendiendo fuegos. Yo lo que veo es que está prendiendo fuegos con los ministros y fuegos con el fiscal. Y con un enredo que es un poco extraño, y es, tenemos un antecedente duro, que es la suspensión del canciller. Esa suspensión del canciller es a todas luces lógica en la circunstancia que vivimos, y es de la Procuraduría, no es de la Fiscalía. Tenemos una discusión del presidente frente a los encargos, pero a él no le ha importado que haya encargos en una cantidad de entidades públicas. Y sí le parece, entre otras, en la Contraloría General de la República, ¿no? Tenemos encargo en la Contraloría General de la República hace un montón de tiempo. Pero que haya un encargo en la Fiscalía le parece gravísimo y lo empieza a señalar como un problema de fondo. Y señala que es un problema grande que haya un encargado en la Cancillería. Aquí hay una inconsistencia, pero no es un problema que haya habido un encargo todo este tiempo en el INVIMA y que haya habido una cantidad de agencias del Estado sin su cabeza, ¿no? Es muy complejo, y yo lo que siento es que sí hay cortinas de humo por todos lados.
y es la idea de a mí no me están dejando gobernar. Lo hablábamos con usted en algún momento, que se parece a lo que ocurre en México con Andrés Manuel López Obrador. Y es la idea, yo estoy tratando de hacerlo, pero no me dejan. Ahora veamos la otra cara de la moneda, en la otra esquina, el fiscal. Usted lo mencionó ahora y también hubo dar dos palos porque hay también, en medio de un tema eminentemente jurídico y judicial, hay también algo de política, y se lo digo porque, es decir, ¿qué hace un fiscal metido en semejantes discusiones? Así como hablamos de la mala, digamos, de una postura y una conducta que no es apropiada del jefe del Estado, lo propio se podría decir del fiscal general de la Nación. Completamente de acuerdo. Mire, por allá en el año 2004 o 2005, hicimos unas cosas ahí en el gobierno diciendo, pues, ¿cuál debería ser el protocolo de los organismos de control en materia de comunicaciones y de la Fiscalía en materia de comunicaciones? ¿Por qué? Porque a veces es muy asustador la forma como ellos hablan con los medios de comunicación, presentan unos resultados, se abren una cantidad de investigaciones, pero ¿cuáles se cierran? Y una de las conversaciones que teníamos en ese momento es, debería haber un protocolo que es, yo digo, cuántas investigaciones por cada tipo de delito recibo y cuántas terminan en un archivo, cuántas terminan simplemente en que no hay mérito y cuántas terminan realmente en una acusación. Ese es el tipo de conversación que uno espera de un fiscal. ¿Qué ha hecho para perseguir el crimen organizado? Pero esas son cosas que se cuentan en abstracto, porque en concreto lo que necesitamos saber es números de sus decisiones y qué pasa cuando las entrega a la justicia, cómo le va en la justicia con esas investigaciones. Pero son investigaciones que tiene que hacer en silencio. Y esas respuestas del fiscal son respuestas de alguien que está haciendo control político. Y eso le corresponde al Congreso de la República, a los medios de comunicación, a las organizaciones de la sociedad civil, pero no a quien tiene a cargo la persecución del crimen en el país. Eso de decir que el presidente perdió el control, él puede opinar eso con mucho juicio cuando ya no sea fiscal general de la Nación, pero eso no es una opinión de un fiscal general de la Nación. El fiscal general de la Nación tiene que pronunciarse con acusaciones formales, con presentaciones de informes al Congreso, a la Corte Suprema de Justicia, con conversaciones en los consejos de seguridad, pero no diciéndole a los medios que el presidente perdió el control y que está haciendo cortinas de humo. Eso no le corresponde al fiscal. Sí, falla el uno y el otro. Paca, le voy a pedir que me regale un instante, porque precisamente eso que usted menciona, se supone que las autoridades judiciales hablan con decisiones, tanto con investigaciones, argumentos y con fallos, si es del caso, en el asunto puntual de magistrados y jueces de la República. Me acompañan dos de mis compañeras de la redacción de Noticias Caracol, Catalina Vargas Vergara y Rocío Franco, que han estado al frente de estas investigaciones. Bueno, también José Miguel Polanco, María Camila Roa, del tema político en lo que tiene que ver con las investigaciones. Y quiero hablar un momento de esto, y ya quiero la opinión de Paca, porque esto es, yo creo que la almendra puede estar por acá. Catalina, hay tres frentes: el político, del que hablábamos con Paca, el judicial y el electoral, que todo al final del camino se entrelaza. En el caso puntual de lo judicial, ¿qué está investigando la Fiscalía? ¿Qué está investigando la justicia puntualmente sobre el presidente de la República o la campaña que lo llevó a ser elegido presidente? Juan Roberto, son 4 investigaciones fundamentalmente la que tocan el día de hoy al presidente Gustavo Petro. 4. ¿Qué son? La primera, la más reciente, que tiene que ver con la inspección que se hace a FECODE por un supuesto ingreso de 500 millones de pesos a su campaña presidencial. ¿Qué pasa? ¿Por qué se hace esta inspección por orden de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia? Porque supuestamente en este caso se habrían violado esos topes electorales y además de violarse esos topes, no se reportaron legalmente ante el Consejo Nacional Electoral. Lo segundo que toca al presidente Gustavo Petro tiene que ver con los audios del ex embajador Armando Benedetti. Recuerde usted que el año pasado... Los famosos alaridos a Laura Sarabia, que le dice:
si usted me corregirá, yo sé quién dio 15.000 millones de pesos a la campaña. Yo di 15.000 millones de pesos a la campaña para financiar la campaña y específicamente en la costa Caribe. Eso es lo que le dice Armando Benedetti en ese entonces a Laura Sarabia. ¿Qué está investigando la Fiscalía de eso? También supuestos violación de topes electorales y también supuesto ingreso ilegal de dineros a esa campaña. Eso se quedó ahí, en una indagación. Aquí voy chuleando. Ajá, Eso listo. se quedó en una indagación. ¿Por qué? Porque recuerde que cuando Armando Benedetti renuncia como embajador, nuevamente el caso pasa a la Corte Suprema de Justicia. Y debe ser la Corte quien investigue o quien determine si eso es o no es delito, con base en los audios. Digamos, esos son los frentes. El otro es Nicolás Petro. Nicolás Petro, por supuesto. ¿Qué pasa con Nicolás Petro? Recuerde que Nicolás Petro está por enriquecimiento ilícito y lavado de activos por el supuesto ingreso ilegal de dineros de Samuel Santander López Sierra, alias el hombre Malboro, y también de Gabriel Ilzaca, el hijo del turco Ilzaca. Estamos hablando del famoso lío, las conversaciones que reveló su ex esposa. Exactamente. El principio de acuerdo donde hubo una grabación donde él decía: yo estoy dispuesto a contar, a decir. Yo estoy dispuesto a colaborar, y después se echa para atrás. Incluso hay un documento de la Fiscalía que Nicolás Petro firma diciendo que él va a entregar más información de esa supuesta plata que ingresó. ¿En qué está hoy eso? Eso va a juicio. ¿Por qué? Porque recuerde que Nicolás Petro se retractó de esa colaboración que iba a hacer con la Fiscalía termina acusándolo, termina llamándolo a juicio, y se espera que en abril o junio, julio de este año pueda iniciar ese juicio en contra de Nicolás Petro. Sí, Rocío, en el caso de la Corte que mencionaba Catalina, estamos hablando, usted le ha hecho seguimiento juicioso al tema, estamos hablando de una investigación que proviene ¿de dónde? ¿Del tema Armando Benedetti o cuál es la fuente de esa investigación? Rocío, buenas noches. Muy buenas noches. Pues la investigación tiene como matriz lo que hizo todo y lo que levantó el fiscal Mario Burgos. Él compulsa unas copias a la Corte Suprema de Justicia donde terminan investigados dos congresistas, Ahmed Escaf y Pedro Flores. Por aparte, viene otra investigación contra Armando Benedetti por estos audios que se filtraron donde se hablan de los 15.000 millones de pesos. Estos son los tres procesos que tiene en su momento la Corte Suprema de Justicia, y hay que señalar que hay por lo menos 9 testigos llamados en el caso de Ahmed Escaf y Pedro Flores, dentro de los que está Nicolás Petro, quien deberá presentarse ante la Corte Suprema de Justicia a relatar qué fue lo que dijo el ingreso de dineros, porque nos dicen los investigadores de la Corte Suprema de Justicia que aquí también se van a investigar cómo fueron esa recepción de dineros, y le ha pedido al Consejo Nacional Electoral las pruebas de qué dineros entraron, qué se reportó, qué no se habría reportado, y si existirían dineros prohibidos dentro de la campaña de Ahmed y Pedro Flores. Ya vuelvo con usted, Rocío, porque ese es un filón muy interesante. Quiero ir con la PACA, porque yo no la quiero poner a usted a calificar, a hacer un juicio de valor sobre temas judiciales, que como usted lo ve, pues están tanto en la Corte como en la Fiscalía, y ya si quieren un rato hablamos del tema del Consejo Nacional Electoral, que es el tema de los topes. Pero en medio de todos estos elementos que nos cuentan nuestras compañeras, Paca, ¿qué daño o qué tanto contaminan estas investigaciones las declaraciones del presidente y las respuestas del fiscal, o viceversa, las declaraciones del fiscal y las respuestas del presidente? Fíjese que todo lo que estábamos diciendo, de lo desafortunado que ha sido la forma como ellos se comunican y como se tiran cosas y discuten en público, tiene un telón de fondo que es muy feo. Y el telón de fondo es, la Fiscalía tiene que investigar, porque es su función, y no es el fiscal, son otros fiscales. De ahí yo creo que es importante tenerlo en cuenta, pero la Fiscalía como institución tiene que investigar a colaboradores del presidente Petro, porque están acusados de temas serios, y a su hijo. Entonces, si encima de todo el presidente descalifica al fiscal, pues eso no se ve bien, eso no suena bien. Y la respuesta del fiscal es aún peor, porque si sabe que los funcionarios que hacen parte de la Fiscalía, es decir, que los fiscales que son autónomos, y la Fiscalía ha sido ha sido una organización con muchísimo rigor para decir, obviamente, hay un jefe que es el fiscal general, pero los fiscales son autónomos y muchas veces el fiscal general no tiene información.
Pero si el fiscal habla en ese tono del presidente, pues tampoco ayuda a que todos creamos que hay imparcialidad, que por un lado hay responsabilidad del presidente y de sus equipos y que por el lado de la fiscalía hay imparcialidad. Pero todo esto tiene una subraya adicional y es el proceso de elección del fiscal. Ah, no, es que a eso iba yo. Ahí viene el otro elemento y es en medio de todo esto, ya voy con Rocío para que nos cuente detalles de en qué va eso, hacia dónde apunta digamos, las discusiones de los próximos días en la Corte Suprema, pero ahí viene el otro tema. Esto también vicia la forma como la Corte defina la elección de la próxima fiscal general de la Nación. Es que ahí es donde yo veo torpe al presidente, y excúseme por usar esa palabra, y torpe al fiscal. Nosotros habíamos tenido desde el doctor Gustavo de Grace Restrepo hasta tal vez el nombramiento, la elección de Mario Iguarán, unas elecciones simples. Las elecciones del fiscal eran simples. Se presentaba una terna, había alguna discusión y se elegía. Y por eso, pues, todos empezaban a su fiscalía el 1 de agosto. A partir de cuando termina Mario Iguarán, tenemos durante 1 año y 5 meses al vicefiscal, se me olvidó cómo se llamaba, Mendoza. Guillermo Mendoza Diago, que dura casi un año y 8 meses, casi dura de fiscal. Sí, una cosa así. Y que se volvió una discusión entre... Además, teníamos en el fondo otras relaciones difíciles entre el presidente, en ese momento el presidente Uribe y la Corte. Entonces, yo no entiendo por qué el presidente no tiene en cuenta la dificultad que es hablar de esa manera de la rama judicial, señalar a las personas, entender que hay una situación muy difícil porque el jefe del Estado es el jefe del Estado. Sí, y tiene que mantener la independencia con la rama judicial. Pero ahí voy a ser de abogado del diablo. Ahí también, hombre, usted menciona esos episodios. Yo no sé si puedo sonar demasiado simplista, pero ¿sabe cuándo se vició esa elección del fiscal? Cuando le empezaron a meter política. Claro, en todas las elecciones hay discusiones políticas y hay intereses políticos, pero también aquí no hay un poco de mezquindad de la misma Corte. Es que acordándome del caso de Mendoza Diago, era porque la Corte en ese momento peleaba con Uribe. Usted me corregirá, ¿cierto? Después vino, usted me corregirá, la elección de Montealegre. También hubo dificultades y dilaciones. Me corregirá, también las hubo en la elección de Néstor Humberto Martínez. Es decir, en cada elección se convierte ya en un ping-pong político y ahí el daño que se le está haciendo a la justicia, y aquí yo no estoy tomando partido por unos o por otros, pero es que aquí cuando usted le mete política a esto, pues es cuando uno empieza a ver que la gente pues se rige es por voltear a mirar quién grita más y quién lanza más improperios. Esto pareciera no solamente una pelea del fiscal y el presidente, sino de diferentes ramas del poder y el país con semejante cantidad de problemas, Paca. Y con un problema gigantesco de operatividad de la rama judicial, que pasa por cómo opera la fiscalía y cómo se comunica la fiscalía con la rama judicial. Y ahí nosotros tenemos unos cuellos de botella grandes e importantes. Yo creo que el nombramiento del fiscal es político desde que la fiscalía nació. Yo no creo que aquí haya una cosa nueva. Lo que pasa es que las reglas del juego se cumplían. Y al cumplir las reglas del juego todo era más fácil. Si usted mira las fechas de cuando se posesionaban, si yo no estoy mal era como el 1 de agosto, que todos se posesionaban el 1 de agosto. Después de Mario Iguarán viene este espacio grande del vicefiscal Mendoza Diago, y después la elección es Vivian Morales. Sí. Y recuerde que a Vivian Morales declararon la elección nula, creo que fue lo que ocurrió, y ahí viene el fiscal Montealegre. Pero el fiscal Montealegre también se va y deja encargado al vicefiscal Perdomo. Y ahí viene otro lío. Claro, y recuerdo mucho que incluso ya no era la discusión, no era de quién era el fiscal, sino cuánto tiempo duraba, porque si la elección se suponía que era para el tiempo del que le quedaba o para un nuevo periodo de fiscal. ¡Qué enredo! Paca, tal vez una reflexión final, y es que estamos andando
quisiera su opinión, y esta frase me la dio hoy un expresidente de la Corte Suprema de Justicia. No digo su nombre porque me dijo, mire, no me meta en bollos, pero es que yo sí estoy muy preocupado, me dijo, y quiero su opinión, Paca, para que la compartamos con nuestros televidentes. Me dijo, estamos cayendo en terrenos muy peligrosos y hay ejemplos en muchos países de aquí al lado. Perú, bueno, no quiero decirlo de Ecuador, lo que acaba de pasar en Guatemala. Es decir, estamos, bueno, Venezuela es capítulo aparte, pero estamos, me dice ese expresidente de la Corte, estamos recorriendo caminos muy peligrosos con algo que usted mencionó al comienzo de esta charla, de desinstitucionalidad. Yo no sé si podamos hablar de un tema que hoy está haciendo que cada vez se vean más chiquitas las instituciones, cada vez más chiquitas las dignidades y más grandes los problemas, Paca. Estoy de acuerdo con usted. Estoy con el expresidente de la Corte que le hizo ese comentario. Quien está sufriendo ahorita es el país y nuestras instituciones. O sea, la Corte Suprema de Justicia tiene que hacer la tarea. Tiene que hacer la tarea de revisión y el tiempo, se va a tomar el tiempo que requiere y si leía a alguien, va a tomar una decisión. Y si necesita hacer un ajuste, pues se lo comunicará al presidente. Pero no puede ser que el presidente mande la terna y que considere que ya tienen que decidir y apúrenle que deciden. Ellos tienen que hacer la revisión y tienen que tomarse el tiempo para estar seguros. Están eligiendo a una persona que tiene un montón de poder en unas circunstancias muy complejas, que era lo que nos explicaban ahorita Catalina y Rocío. Y las cosas se toman su tiempo, que no puede ser eterno, pero sí el tiempo adecuado para hacer esa revisión juiciosa. Entonces, no tiene sentido que estén soplando en la nuca. Pero además, lo que no tiene sentido es empezarle a hablar a las otras instituciones de esa manera. Es decir, el presidente no debe hacer eso. Y las otras, digamos, y el fiscal tampoco debe hablar de esa manera. Pero ahorita nos estamos ocupando es de la forma como el presidente le está hablando digamos, en términos generales a la fiscalía. Yo entiendo que todos tengamos sospechas, porque resulta que tenemos una profunda desconfianza en nuestras instituciones. Y la única forma como empezamos a recuperar confianza es si las instituciones cumplen su cometido, cumplen su misión. En lugar de dedicarse a hacer control político, haga la investigación. En lugar de dedicarse a hablar de una cantidad de cosas, siéntese, estudie las ternas y tome la decisión que tenga que tomar lo más rápido que pueda, de acuerdo con su agenda. Nadie le está diciendo que ignore sus salas plenas y sus decisiones en justicia. Pero lo mejor que podemos hacer es que hagan la tarea, ¿no? Algo de luz, algo de sensatez en medio de estas tormentas y de esta confusión, lo que nos da la Paca Zuleta. Paca, de verdad, un gusto como siempre. Gracias, de verdad. Y volveremos a hablar pronto porque creo que tormentas y chicharrones vamos a tener de aquí en adelante. Un abrazo. Muchas gracias, Juan Roberto, y un abrazo. María Margarita Zuleta, la Paca Zuleta, la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Antes de ir con Catalina, quiero volver con Rocío y también quiero ahora la opinión de Catalina. Rocío, ¿en qué va el tema de la elección del fiscal? Ya hubo una serie de rondas en la semana pasada de votaciones. Hubo una candidata que tuvo 0 pollito, no tuvo ni un solo voto. Hubo una que tuvo otros, pero lo que más llamó la atención es que hubo un bloque mayoritario que votó en blanco. A mí lo que me llama la atención, y obviamente pues falta mucho, es que, usted me corregirá, Rocío, porque usted estuvo allá, los magistrados de la Corte Suprema ya escucharon a las 3 candidatas. ¿Por qué tanta duda? ¿Qué le dicen a usted? Pues la duda es una sola palabra: independencia judicial, que es todo lo que ha rondado incluso las anteriores elecciones. Por eso incluso usted recuerda que una de las ternas fue declarada inviable por la Corte Suprema de Justicia al no ofrecer esa independencia judicial. Muchos magistrados son conscientes que las 3 tienen grandes hojas de vida, pero muchos consideran que pueden ser y ser contraproducente ese camino de nombrar estas 3 mujeres muy cercanas al presidente Gustavo Petro.
Tan es así que ellas en el momento de la exposición de la audiencia pública le dijeron a los magistrados que ellas no eran fichas de Gustavo Petro, que ellas podían garantizar independencia, y ese fue su discurso principal, y es lo que les preocupa a los magistrados. Ellas también están preocupadas, ellas están haciendo rondas, ellas lo pueden hacer, el llamado lobby, están de magistrado en magistrado de manera personal y de manera privada, hablando con ellos y tratándolos de convencer. Pero de todas formas hay dudas de algunos magistrados frente a este tema, frente a lo que ha rodeado de una de las candidatas. Se dice que estaría detrás quien fuera el magistrado auxiliar de la parapolítica, Iván Velázquez, que está el propio Petro. Entonces todo eso está causando mucha inquietud dentro de los magistrados, pero también muchos han señalado que no quieren votar antes y que no se sepa el nombre del nuevo fiscal antes de que él se vaya. Unos consideran que es un irrespeto, otros consideran que un fiscal antes de que termine el periodo, el 14 de febrero, podría interrumpir los procesos que lleva. Hay mucha división dentro de la Corte y lo que usted dice, que gane el voto en blanco, ya evidencia que esto puede pintar a que haya alguna indecisión mayoritaria por parte de los magistrados en votar. De llegarse a agotar y agotar la votación y que se gane el voto en blanco, tendremos otro panorama. Una cosa final rapidita, ¿cuándo se vuelve a sentar la Corte? ¿Cuándo hay nuevamente sala para volver a votar? El 8 de febrero. Es decir, la otra semana, es decir, el día del periodista, bueno, el 9 es el día del periodista, la semana del periodista. Rocío, gracias. Así es. Muy amable, Rocío Franco. Sí, señora, muy pendientes. Catalina, me queda un par de cosas. ¿Qué le dicen a usted por el lado de Fiscalía? ¿Qué se está moviendo en torno a la elección de la fiscal? Si se atiene uno a la terna que el presidente envió a la Corte Suprema. Ellos tienen muchísima garantía y seguridad que por lo menos Marta Mancera va a quedar unas semanas más. ¿Quiénes son ellos? Al interior de la Fiscalía. ¿El Team Barbosa? Exactamente. Okay. ¿Por qué razón? Porque usted sabe que cada fiscal lleva pues sus delegados, y estos delegados ante la Corte también, ante la Fiscalía llevan unos procesos, y ellos están confiados de que Marta Mancera pueda, digamos, prolongar un poco muchos de esos procesos e investigaciones que aún se llevan. Me quedan unos instantes, ya producción me está regañando, se nos agota el tiempo. Dígame 5 procesos grandes, chicharronudos, que tiene la Fiscalía de Barbosa. Nicolás Petro, sí, sin duda. El tema de la corrupción en Casanare, que denunció la unidad investigativa de Noticias Caracol. Sí. Otro proceso. El caso Uribe. El caso Uribe, que va a empezar el juicio en contra del expresidente. Tiene que definir si precluye por tercera vez la investigación. Si pide la preclusión. Si pide la preclusión, o si hace el llamado a juicio, la acusación en contra del expresidente. Ahí viene también el tema de unos exmandatarios locales, por ejemplo. ¿Corrupción? Corrupción al interior de las ciudades, Medellín, Cali, corrupción. Bueno, lo que acaba de pasar, usted lo reportó hoy, lo reportaron los compañeros de Cali, ya la imputación de cargos a Jorge Iván Ospina, el exalcalde de Cali. No me dé nombres porque sé que estamos investigando, pero vienen imputaciones por el tema campaña Petro. Sí, vienen imputaciones por el tema de campaña Petro, específicamente a personas muy importantes que trabajaron al interior de la campaña, que al parecer pues tenían ese contacto del dinero, pues tenían ese control financiero. Pero pues vamos a ver qué decide el ente investigador. Bueno, nos vamos, Catalina, gracias. Así es, gracias a usted, Juan Roberto. Muy amable. Bueno, a ustedes muchas gracias. Terminamos por hoy Sala de Prensa. Continúen con Signo Pesos y la programación de Caracol Ahora. Feliz noche para todos.